And our subject, as we look at the Y verses nuestro in this tema 10th chapter, es, or the first a medida que portion of the vemos 10th estos chapter, versículos de la primera porción del capítulo 10, nuestro tema es el nuevo orden mesiánico. Y aquí vemos la única parábola que está en el Evangelio de Juan. Y de forma estricta, no, estrictamente hablando, no es una parábola, es una alegoría, porque no es como las parábolas como están en los otros tres evangelios, sino que aquí es la única que tenemos en este libro. Es algo que no es común en el Evangelio de Juan, es notable, es muy importante. ¿Y cuándo sucedió esto? Bueno, pues viene exactamente después de los eventos del capítulo 9. Tenemos la fiesta de los tabernáculos e inmediatamente después y pasa esto, y aquí tenemos que estamos 6 meses antes del tiempo de la crucifixión. Un ciego recibió la vista y como resultado de que fue leal al Señor Jesucristo, este hombre ciego fue echado fuera del templo, fue sacado de la sinagoga, fue excomunicado. Excomunicado por los escribas y los fariseos, el concilio de los judíos, un comité de ellos. Y entonces le interrogaron a este hombre ciego y lo sacaron de la sinagoga, lo excomunicaron. Y en ese momento Jesucristo procede a lo que tenemos aquí. Mira los versículos del capítulo 9, versículo 35, por un momento. Oyó Jesús que le habían expulsado a este hombre que había nacido ciego, a quien se le había dado la vista. Y cuando le halló, estaban fuera del templo ahora. Algunas personas piensan que las palabras del capítulo 10 fueron dichas en el templo, pero tal vez es más probable que hubo un gran lugar de reunión muy cerca, porque el hombre que había nacido ciego había sido echado afuera. Y le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea? En el versículo 36 del capítulo 9. Versículo 37, le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Y Jesús dijo, versículo 39, y había fariseos por ahí, había judíos líderes que estaban a su alrededor, incluso a medida que él decía esto, él había encontrado a ese hombre, había una multitud, me imagino yo. Y versículo 39. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo. Y entonces dice este ay en el clero, dice esta advertencia, esta advertencia dice, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Algunos de los fariseos que estaban con él escucharon esas palabras y le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? ¿Estás hablando de nosotros? Versículo 40, versículo 41, Jesús le respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Y versículo 10, versículo 1 del capítulo 10, de cierto os digo. El capítulo 10 viene inmediatamente después de estos eventos y en el capítulo 10, versículo 22, ahí la narrativa ubica al Señor Jesucristo en otro lugar 2 meses después. Pero esas palabras que dice, de cierto os digo, normalmente no son un indicio, no son un indicio de un nuevo evento, de un nuevo pasaje. Entonces, inmediatamente después de lo que dije en el versículo 41 del capítulo 9, se tiene esto que es el capítulo 1, perdón, capítulo 10, versículo 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que se ve por otra parte, ese es ladrón y salteador. Y esto es muy sorprendente, y muchos escritores antiguos decían esto. El hombre que nació ciego, que ahora ya podía ver, que sin lugar a dudas era una persona bien conocida. Tal vez él mendigaba muy cerca de la entrada principal del templo y las personas se maravillaban de verlo tan cambiado, capaz de ver, pero yo creo que Cristo le tenía justo a su lado, como un testigo, como un gran símbolo, por así decirlo. Él había sido echado fuera, pero Cristo le había encontrado y se identificaba con él. Entonces dice, de cierto os digo, cómo él denuncia a los que le echaron fuera,
al hombre que era ciego. El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, y voy a explicar qué significa esto. ¿Qué es esta gran alegoría? ¿Qué significa? Bueno, hay dos temas aquí que podrían ser el tema principal en la palabra. Uno es el título de nuestro sermón, la nueva era u orden mesiánico. Esto se anuncia. La nueva iglesia es anunciada. El tiempo de la reforma había llegado. La iglesia judía antigua cambiaría, porque los gentiles ahora serían salvos y los judíos y los gentiles estarían en un redil. Ahora estarían juntos los judíos que eran elegidos y los gentiles también que son elegidos por Dios. Es decir, la Iglesia Internacional de Jesucristo, que ahora crecería hasta que Cristo volviese. Es un nuevo orden. No habría ya un sacerdocio, habría un solo pastor y toda la congregación o todas las congregaciones de la nueva iglesia, es decir, judíos y gentiles convertidos, tendrían las escrituras y la voz de Cristo en el Nuevo Testamento para guiarnos estaría disponible. Y aquí el nuevo orden es anunciado. Y sí, se tiene la denunciación del antiguo orden y del antiguo sacerdocio. Se anuncia lo que es nuevo y aquí lo tenemos y lo vamos a estudiar cuidadosamente. Se hace la denuncia y dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta del redil. ¿La puerta del redil? ¿Qué es la puerta? ¿Cuál es la puerta del redil? ¿Quién es la puerta? Y Cristo nos lo dice. Cristo nos dice que Él mismo es la puerta del redil. En esta alegoría, Él es tanto la puerta como el pastor. La puerta y el pastor simbolizan o ilustran dos aspectos diferentes de la obra de Cristo. La puerta que lleva al redil, el redil de las ovejas, y el redil de las ovejas es la iglesia de Dios, la iglesia del Antiguo Testamento que tipifica, que contiene, que ejemplifica la verdadera iglesia de antaño y la iglesia de Jesucristo. La iglesia combinada judío-gentil de Jesucristo. Y antes de avanzar, algunas personas tienen un término horrible que quiero explicar. Y según ellos explican esta enseñanza y dicen que esto es la teología del reemplazamiento, es decir, que los gentiles reemplazan a los judíos. Y esa terminología muestra que no entiende la Biblia. La enseñanza de la Escritura es que los judíos y los gentiles ahora están unidos en una iglesia. No es que hayamos los judíos reemplazados a los judíos, no, sino que hay una unión ahora. Y ahora hay una reforma, una purificación, y se une lo uno con lo otro, se funde lo uno con lo otro. Hay un pastor, un redil. Esta es la nueva orden. ¿Acaso no es esto interesante? Aquel hombre que nació ciego fue excomunicado, expulsado. Y es como si el Señor estuviera diciendo, sí, ¿expulsado de qué? Pues expulsado de un redil que de donde el buen pastor removería todas sus ovejas, porque hay una reforma. Y los llamados pastores de aquel redil ya han terminado con su labor. Y hay un nuevo orden que sería introducido. Y aquel que fue expulsado, que Cristo recibió, uno de los que vienen a Cristo, pues Cristo dice de ellos, en ninguna forma los echaré fuera. Yo no soy como esos falsos pastores que han expulsado a este hombre que nació ciego. Más bien las personas que vienen a mí nunca echaré fuera. Y ahí lo tienen. Dice entonces, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas. Y entonces el clero de aquel entonces, los líderes de la iglesia judía, no habían entrado por la puerta. Es decir, a través de Cristo. Sí, pero él acababa de llegar, él acababa de revelarse a sí mismo, y sí, pero la única forma de entrar verdaderamente a la iglesia, incluso en tiempos del Antiguo Testamento, era a través del Mesías. Él había sido prometido.
Primero que nada, Génesis capítulo 15, versículos 15 y 16. Ahí se ve la simiente de la mujer, el gran descendiente que vendría. Entonces, la promesa es consolidada en Cristo y se consolida la promesa en Abraham. Una y otra vez se hace la promesa. Y después también se hace la promesa a los otros patriarcas de que el gran descendiente de Adán y Eva y de Abraham vendría. Y a través de él todas las naciones del mundo serían bendecidas. Y a través de él la cabeza de la serpiente sería quebrantada y el reino del pecado terminaría. Él sería el cumplimiento y desarrollo de las promesas de la Escritura. Y esas promesas es el Salvador Redentor que sufriría y moriría por su pueblo. Este siervo sufriente, aquel que heriría y aplastaría la cabeza de la serpiente, pagando un gran precio. El precio es que su calcañar sería herido, él sufriría y moriría. Y aquí tenemos entonces la simiente de la mujer vendría. Y Cristo dice en efecto, el clero de ese entonces era parte de la simiente de la serpiente, porque estaban allí y ellos no querían entrar por la puerta al redil de las ovejas. Cuando ellos hacían sus sacrificios, no había verdadero arrepentimiento y fe. No veían que eso era una figura, una representación de aquel gran descendiente que un día vendría y que un día de alguna forma quitaría el pecado. Ellos no confiaban en el Mesías. Ellos no habían entrado por la puerta del arrepentimiento y la fe. Y entonces la obra del Mesías tampoco confiaban en ella. Entonces ellos más bien subían por otra parte, por una pared de piedra por allá. ¿Cómo subían por otra parte? Bueno, pues ellos confiaban en su nacimiento, que habían nacido judíos. No veían la necesidad del arrepentimiento. No se rendían de verdad a Dios, no había cambiado sus vidas. Ellos más bien confiaban en que ellos cumplían de forma meticulosa las ceremonias del Antiguo Testamento. Y esas eran solamente ayudas visuales, cosas que enseñaban alguna cosa. Pero confiar que eso nos hacía aceptables a Dios, eso significa que estaban subiendo por otra parte. Esa es una ruta alternativa a el arrepentimiento personal y la fe. Ellos confiaban en que tenían cargos en ese lugar, porque tal vez algunos eran sacerdotes o escribas. Pensaban que eran especiales en el orden del templo y ellos confiaban en ello, pues eso implica subir por otra parte. Entonces Cristo estaba hablando de ellos. Dice que esos subían por otra parte y eran equiparados a un ladrón y salteador. Robaban a las ovejas y eso es lo que los líderes de la iglesia judía del tiempo de Jesucristo estaban haciendo. Solamente querían gobernar a las personas, querían vivir a sus expensas, querían tener una ganancia, querían tener cargos, ser admirados y ser especiales, y querían dirigir y gobernar a las personas. Ellos querían robar a las personas y robar de las personas para ganancia propia. Entonces los representa como ladrones y como salteadores, y la palabra que se traduce salteador señala una forma más violenta de robo. Y eso era una representación exacta, porque ya habían intentado varias veces asesinar a Cristo. Habían intentado arrestarle y destruirle, apedrearle. Y entonces dice, ese es ladrón y salteador. Y después el versículo 2. Vamos a pasar y dejar a un lado el tema de la simiente de la serpiente y ahora vamos a hablar de la simiente de la mujer, ya no de esos falsos pastores, sino de Cristo. Mas el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Y claro que Cristo no necesitaba venir a través del arrepentimiento y la fe, pero nos, pero Él nos da la posibilidad del arrepentimiento y la fe, porque Él vino para poder sufrir y morir por el pecado, y Él sufrió en la cruz del Calvario. Él compró la salvación a nombre de todos los arrepentidos pecadores. Entonces Él podía describirse a sí mismo como alguien que había venido a través de la puerta de la salvación. En su caso, pues para suplir y darnos la posibilidad de la salvación, y en nuestro caso para recibir esa salvación. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Él, Cristo, es la puerta y él también es el pastor. La puerta.
es decir, aquel que nos da el acceso. ¿Por qué? Porque Él sufre y muere en la cruz del Calvario, de modo que nuestro arrepentimiento y confianza en Él puedan ser eficaces. Él nos da la salvación, la puerta, el camino. Él también es el pastor. Él es el que sana las almas, el que nos ama, el que a través de su espíritu nos llama y nos trae a sí mismo. Él es quien pone su afecto en nosotros y nos cambia. Cambia el carácter de la persona y da vida espiritual al pecador arrepentido. Entonces, la puerta es el camino y el pastor es la forma en que nos trae y nos cuida y nos llama. Entonces, lo vemos aquí de forma perfecta. También nos dirige, nos guía. Versículo 3, a este abre el portero. El portero tiene que ser Dios el Padre o el Espíritu. La aceptación celestial y divina del Hijo que hace el Padre. A él, a este abre el portero. Dios aprueba todo lo que el Hijo hace. El Padre dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Escuchadle a él, oídle a él. Y a él, abre el portero, y es respaldado y autentificado en muchas formas, a través de sus propios poderosos milagros y su enseñanza también, y a través de diferentes personas. Acuérdense de Simeón en la Natividad de Cristo y Ana. Dios tenía sus testigos y después a medida que él creció y él comenzó su ministerio, también estaba allí Juan el Bautista. Cristo fue autentificado por mensajeros, por la voz del Padre también, respaldado por su poder, autenticado y respaldado incluso también a través de la protección extraordinaria que tuvo de los fariseos. No podían tomarla hasta que no fue el tiempo. Ahí estaba caminando libremente en Jerusalén cuando había planes de tomarle y esfuerzos de asesinarle. Y habían más esfuerzos, pero él fue protegido de todos ellos. ¿Y acaso ellos nunca pensaron ni meditaron por qué no podemos tocarle y arrestarle? Pues porque todo eso es parte de la autentificación y respaldo de él. Y entonces, ¿qué dice el versículo? Versículo 3, a este abre el portero. Evidentemente él era el verdadero Mesías y las ovejas oyen su voz. Y eso pasa hoy en día también. Las ovejas escuchan la voz de Cristo. De pronto llega un momento en tu vida y tal vez estás en contra de Dios. Tal vez Dios te está haciendo pensar. Y tal vez tú ya eres convertido y reflexionas cómo fue tu conversión. Y es que uno no puede aceptar estas cosas porque uno está lleno de dudas antes de la conversión. Porque amamos este mundo vano y pasajero antes de la conversión y nos amamos a nosotros mismos y también nuestro pecado. Y aún así, cuando venimos a la salvación, algo nos empieza a llevar a Dios, algo empieza a llevar nuestro corazón a Dios. Y después viene este día misterioso y extraño, cuando uno ya sabe que la Biblia es verdad. Uno ya sabe que el llamado de Dios es verdad. Uno lo sabe. Uno sabe que el Evangelio es verdad. Sabe que esta persona que está viniendo a Cristo, que somos una raza caída, que somos pecadores, que no somos aceptables a nuestro Dios que es santo. Sabemos ahora que Él es el Dios que está allí. Él es la única explicación. Él es el creador de todo. Y en un momento dado ya lo sabes de pronto. Todavía hay algunas dudas, sí. Pero primero había solamente dudas y ahora ya sabes que hay una demanda sobre ti, hay un peso, eso es lo que quiero decir. Esto tiene ahora peso sobre ti y sabes que esto es auténtico, es verdad. ¿Y qué dice la Escritura? Mis ovejas oyen mi voz y saben que mis palabras son verdad. Y ahora ya la persona anhela la salvación y ya necesitas a Cristo. Y ya no hay nada que uno quiera saber que no sea que Dios te ha escuchado y que Él responderá a tu arrepentimiento. Y Él ya te ha llevado a creer en Él. Y entonces uno dice, ya soy salvo, Cristo me salvará a mí. Y eso es lo que más deseas saber. Y si alguien te dijera a ti en ese momento ahora, una persona te dijera, tú no eres salvo. Entonces eso te destruiría, te aplastaría, porque ahora es lo más importante para ti. Has escuchado su voz. Mis ovejas, dice el versículo, escuchan, oyen mi voz.
Vemos aquí la operación, la obra regeneradora del Espíritu que nos lleva cerca de Cristo y a sus ovejas llama por nombre. Es un llamado personal a la salvación. ¿Y tú sabes? El llamado del Evangelio es dividido en dos. Así lo hacían, esta división lo hacían los antiguos teólogos. Decían que se hace el llamado general del Evangelio que se hace todo hombre y mujer, un llamado a que vengan a Cristo para la salvación. Y también está el llamado eficaz del Evangelio que se hace para todos aquellos que creerán en Cristo. Se les llama uno por uno como individuos. Cada uno escucha la voz de Dios. Ven a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os daré descanso. Y entonces ya por fin respondes. Debes responder. Dice, Él llama a sus ovejas por nombre. Y entonces ahora eres suyo y Él es tuyo. Y hay un lazo que nunca puede ser roto. No en este mundo de tiempo ni en la eternidad, jamás. Y al final del versículo 3, y las saca. A las ovejas las saca. Ese es nuestro tercer encabezado. El nuevo orden, la nueva iglesia. Él las saca ¿de dónde? Las saca del redil que ahora ha sido reformado. El tiempo de la reforma ha llegado. Él les saca de ese antiguo orden, es decir, el redil judío, y les lleva al nuevo redil. Pero vamos a explicar un poco más en un momento. Versículo 4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen. La iglesia de Jesucristo nace porque conocen su voz. Y este texto aplica todavía hoy en día. Conocemos su voz. No la escuchamos de forma audible, no la escuchamos como una luz interna mística, secreta, que es dada exclusivamente a nosotros de forma personal, sino que conocemos su voz en la escritura. La escuchamos ahí en la escritura, en la palabra de Dios. Sabemos, conocemos su voz. Es decir, la escritura ahora es todo para nosotros. Conocemos y sabemos que es la palabra de Dios y que es infalible, que es revelada por Dios. Sabemos que es la voz de Dios que viene para nosotros. Vemos sus estándares, sus órdenes, sus explicaciones de todas las cosas, sus planes para el futuro. Todo lo que necesitamos saber es revelado a nosotros en la Escritura y seguimos a Cristo en la Escritura. Sus ovejas le siguen porque conocen su voz. Y versículo 5, mas al extraño no seguirán. Alguien que no ha entrado al verdadero redil de las ovejas a través del arrepentimiento y la fe y la conversión a Jesucristo. Ese es un extraño. Alguien que enseña falsas doctrinas que no estén en la Biblia, ese es un extraño. Al extraño no seguirán. ¿Cómo saben que es un extraño? Pues porque no cumple, no sigue la palabra de Dios. Esa es la voz de Cristo, la palabra de Dios, y huyen de él, porque no conocen la voz de los extraños. Y no reconocen la voz de los extraños y no se asocian con él. Versículo 6. Esta parábola, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. No lo entendían. Y voy a avanzar con el versículo 6. Y los principales sacerdotes y estaban ahí, los escribas y los fariseos, no entendían lo que Cristo les decía en esta alegoría, esta parábola. Y es muy simple. Y ellos eran gente brillante. Los escribas en particular, que escudriñaban las escrituras constantemente. Ellos no eran necios, no eran tontos. ¿Y por qué no podían entonces entender lo que Cristo les decía? Pues yo creo
que lo que les llenaba de misticismo era esta nueva orden. Esto era totalmente extraño para ellos. El hecho de que la antigua orden, el orden del templo, la orden del templo terminaría, el sacerdocio terminaría, las personas que verdaderamente caminaban con Dios serían sacados de esa orden y serían removidos, pues ellos no lo entendían. Esos eran conceptos que ellos no entendían en absoluto. Entonces, versículo 7, volvió pues Jesús y les dijo, y les explica las cosas muy tranquilamente, y dice, verdaderamente, verdaderamente os digo que yo soy la puerta del redil. Y como ya dije antes, algunas personas piensan que estas palabras fueron dichas en la corte de las mujeres del templo, pero eso hubiera sido, pues, electrificante si hubiera sido así, si tú quieres. Hubiera sido algo fuerte. Pero yo creo que no fue allí. Yo soy la puerta del redil. No, ellos hubieran dicho, no, el templo lo es todo. Nuestros rituales, nuestros sacrificios, esa es la puerta. Ellos no entendían que esos eran símbolos, enseñanzas. La verdadera puerta era Cristo, quien haría una redención, quien haría redención por los pecados y sufriría y moriría. Y si él lo hubiera dicho allí en el templo, o incluso cerca del templo, viendo el templo, por así decirlo, a la vista del templo, si él hubiera dicho, yo soy la puerta del redil, pues ese hubiera sido entonces un enunciado trascendental. Y de hecho lo era, versículo 8, donde dice, todos los que antes de mí vinieron, es decir, no estamos hablando de Moisés ni los profetas, sino cualquiera que decía que él era el Mesías, o cualquier grupo como el de los fariseos o de los saduceos, que se ponían y se autonombraban como enseñantes o como, perdón, maestros de verdad original. Dice, todos los que vinieron antes de mí eran ladrones y salteadores, que vivían a expensas de la gente, pero no los oyeron las ovejas. Las verdaderas ovejas, por ejemplo, Juan el Bautista y sus discípulos, verdaderas ovejas, y los discípulos de Cristo. Ellos de forma instintiva sabían que todo eso estaba mal. Versículo 9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá, y hallará pastos. Y aquí entonces tenemos ya un nuevo redil de las ovejas. Es lo que se tiene en mente, un redil espiritual. Y dice entonces, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y así como era el mensaje de Cristo constantemente al respecto de arrepentimiento y perdón de pecados y aceptación con Dios, pues eso es lo que vemos justamente aquí cuando dice ser salvo. Entonces dice, entrará y saldrá con libertad, libertad de acceso a Dios y hallará pastos. Es decir, que tendrá alimento espiritual, será edificado de forma espiritual y sostenido. Y después el gran contraste entre la simiente de la serpiente, los falsos pastores y la simiente de la mujer, Cristo el verdadero pastor. Versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, para quitar, para robar. Y él protege sus propios intereses. Pero dice, yo he venido para que tengan vida, vida espiritual. Él da, Él da, Él da, Él da vida y de modo que la puedan tener en abundancia. De verdad que podríamos enfocarnos todo el tiempo de esta predicación en estas palabras, en abundancia, es decir, vida eterna, una vida que siempre avanza, una vida espiritual. Y entonces ya tienes una nueva naturaleza, tienes unión con Dios, comunión con Él. Y cuando tienes una nueva vida espiritual y un caminar nuevo espiritual y tienes una ciudadanía eterna. Eres ahora hijo en la familia de Dios. Eres un miembro de la gran familia de Cristo, del pueblo de Cristo. Pues ahora tienes vida en abundancia. La podemos tener más en abundancia, por así decirlo. Cada mes, cada año que pasa en la vida cristiana, hay más luz, nuevos descubrimientos, maravillas
nuevas cada vez, nuevas respuestas a nuestras oraciones, cómo Dios nos libra de cosas, nos fortalece y nos ayuda. Cada vez estamos más cerca de Él. Yo soy el buen pastor. Él es, ya acuérdense, Él es la puerta y Él es el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Y una vez más, versículo 12, se hace la denuncia de los falsos pastores. Mas el asalariado, eso es lo que ellos eran. Lo hacían para obtener ganancia. Ministraban para obtener ganancia. No tenían el amor por las ovejas, sino que ellos iban a expulsar, y lo hicieron, al hombre que nació ciego. Y también iban a expulsar a quien quiera que siguiera a Cristo. Dice, mas el asalariado, el que solamente es un asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, es decir, no les ama, no les tiene afecto, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Versículo 13. No tiene cuidado por las ovejas porque es asalariado. Sin embargo, Cristo, versículo 14, dice, yo soy el buen pastor. Y cuando Cristo fue a la cruz del Calvario, Él tenía en su mente, piensa esto, a medida que Él sufría y moría en una terrible agonía, Él tenía en su mente y en su naturaleza divina, celestial, sin lugar a dudas, Él tenía en mente a todas las personas por quienes Él estaba muriendo. Él conocía, Él sabía que esos dolores y ese sufrimiento era por ti y por mí. Él podía vernos, el profeta Isaías nos lo dice, él podía ver el fruto de la aflicción de su alma. Él nos tenía en mente a todos los que un día salvaría. Lo hizo por nosotros de forma personal. Lo hizo por el amor que nos tiene. Lo hizo porque Él había puesto su inmenso y poderoso amor en nosotros y estaba determinado a morir por nosotros y a llevarnos al redil y a salvarnos. El buen pastor da su vida por las ovejas, en contraste completo con aquellos asalariados. Versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Y tengo que ir al versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Estaba hablando respecto de los gentiles. No íbamos a reemplazar a los judíos, sino que tanto judíos como gentiles serían llevados a este nuevo orden, a la iglesia del Nuevo Testamento del Señor Jesucristo. Quiero llevarles un momento antes de terminar a un par de versículos muy rápido. Primero, Efesios capítulo 2, versículo 12. Efesios 2:12, donde el apóstol Pablo, al hablarle a los gentiles, les recuerda de su estado inconverso. Antes, en aquel tiempo, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Eran extranjeros y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, tanto de los judíos como de los gentiles, hizo un pueblo, derribando la pared intermedia de separación que había entre nosotros. Ya no hay diferencia ahora entre los judíos que son elegidos y los gentiles elegidos, todos en la ciudadanía reformada de Israel, habiendo abolido en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Versículo 15. Versículo 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, mediante la cruz matando en ella las enemistades, la hostilidad mutua que había ahí. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre.
Así que ya no sois los gentiles extranjeros ni advenedizos, es decir, ciudadanos de segunda clase en la ciudadanía de Israel, sino ciudadanos de los santos, conciudadanos, perdón, de los santos, es decir, los elegidos, verdaderos, convertidos judíos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Esos son los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Solamente una piedra del ángulo en este edificio que es la iglesia. Entonces los judíos y los gentiles juntos por completo. Versículo 21, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Un templo grande, espiritual. Versículo 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y puedo leer unos cuantos versículos del capítulo 3. Escuchen esto, tenemos que terminar. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Ahora, versículo 2, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio. El misterio. ¿De qué está hablando Pablo aquí? ¿Cuál es el misterio? Pues él nos dice, nos explica, que el misterio es que los judíos y los gentiles serían uno. Eso fue como un secreto, si tú quieres. El Antiguo Testamento, los profetas sabían que los gentiles serían introducidos al rebaño, pero lo que no sabían es que ellos serían iguales, copartícipes. Todos serían una nueva iglesia reformada, la ciudadanía del verdadero Israel, la iglesia del Nuevo Testamento de Jesucristo. Ellos pensaban que cuando vinieran los gentiles, ellos vendrían como no creo que lo pensaban de forma condescendiente, pero que venían como huéspedes. Si tú quieres, oh, maravilloso, los gentiles vendrán como huéspedes. Ok. Y los profetas, de hecho, no decían mucho más al respecto. Dice Isaías, agranda tu tienda, en el capítulo 54. Agranda tu tienda, porque los gentiles vienen a tu tienda. Pero no dice que todos serían exactamente uno. Eso fue un secreto hasta que Cristo vino. Y es por esto que el apóstol Pablo habla y explica muchas veces al respecto del secreto, de que sería una unidad, los judíos y los gentiles estarían juntos. Versículo 5 de Efesios 3. Este misterio, este secreto, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos, miembros iguales y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y el apóstol Pablo dice, versículo 8, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos. Dice que os hace a vosotros, coherederos, y Gálatas 3, ahí dice muy claramente que os hace a vosotros hijos de Abraham, verdaderos judíos, elegidos, los judíos salvos que vienen a través de la puerta del arrepentimiento y la fe y escuchan la voz del buen pastor, es decir, Cristo, y los judíos que vienen de la misma forma, ambos son uno en Cristo Jesús, judíos y gentiles. Y Juan 10:16, un rebaño, un pastor, la iglesia judío-gentil de Jesucristo. Y la gran analogía o alegoría del buen pastor en Juan 10 primordialmente anuncia esto, este nuevo orden, la gran revelación de Cristo 6 meses antes del Calvario. Se revela un nuevo arreglo, un nuevo orden. El buen pastor
Algunas personas dicen, oh, es el capítulo del buen pastor. Sí, claro. Pero este nuevo orden, de hecho, es el tema primordial, suficiente para nosotros este día. Esta revelación de